Bienvenidos queridos lectores a un video más. Yo soy Leili y esto es Leili Coffee and Books. Me disculparán el sonidito, pero hace mucho calor. Ya aprendí el clima y de todas formas hace mucho calor, entonces tengo un ventilador de este lado para no morir en el intento. Pero estoy muy contenta de traerles este tercer video, esta nueva lectura con propósito de la Creepy Season. Yo espero que las lecturas pasadas que estuvimos compartiendo ustedes las hayan disfrutado, que les hayan gustado un montón. El día de hoy vamos a compartir 4 lecturas. Una es de Poe, una es de Lovecraft, una es de Pamela Ceniceros y la última es mía. Así que por favor quédense a escuchar todas y me encantaría que me escribieran en los comentarios qué otras cosas les gustaría que leyeran. Y bueno, al final vamos con los anuncios parroquiales. Miren nada más mi termo de Jack, súper lindo. Me lo compré y me costó menos de 300 pesos. Ok, iniciemos con la caída de la casa Usher. Por favor váyanse por un café, un té, un pastelillo, lo que ustedes quieran, porque ahora sí elegí cuentos largos, entonces sí va a ser necesario que tengan por ahí alguito o simplemente acomódense y pónganse muy cómodos para la larga lectura que se viene y sobre todo disfrútenla mucho, los quiero un montón. Vamos a empezar. La caída de la casa Usher. En su corazón un laúd suspendido, al más leve roce produce un sonido, de Beringer. Durante todo un día de otoño, día fugilinoso, sombrío y mudo, en que las nubes se cernían pesadas y bajas, atravesé solo y a caballo una extensión de territorio singularmente lúgubre, y finalmente cuando se acercaban las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Usher. No sé cómo ocurrió, pero al primer golpe de vista que eché al edificio, un sentimiento de insoportable tristeza penetró en mi alma. Digo insoportable porque aquella tristeza no estaba compensada ni por una partícula del sentimiento cuya esencia poética es casi una voluptuosidad y que generalmente hace presa del alma ante las imágenes naturales más sombrías de la desolación y del terror. Miraba el cuadro situado ante mí y solo al ver la casa y la perspectiva característica de aquella posesión, las paredes que tenían frisos, las ventanas parecidas a ojos distraídos, algunos ramilletes de juncos vigorosos, algunos troncos de árboles blancos y descaecidos, experimenté el hundimiento de alma, que entre las sensaciones solo puede compararse al posensueño del fumador de opio, a su aflictivo retorno a la vida cotidiana, a la horrible y lenta retirada del velo. Era un hielo en el corazón, un abatimiento, un malestar, una irremediable tristeza de pensamiento que ningún aguijón de la imaginación puede reavivar. ¿Qué era, pues? Me detuve para pensarlo. ¿Qué era, pues? Ese yo no sé qué que me enervaba de tal modo al contemplar la casa Usher. Era un misterio totalmente insoluble, y no podía luchar contra los pensamientos tenebrosos que se amontonaban sobre mí mientras reflexionaba. Tuve necesidad de sumirme en la conclusión poco satisfactoria de que existen combinaciones de objetos naturales muy simples que tienen el poder de afectarnos de tal suerte, y que el análisis de ese poder se aloja en consideraciones dentro de las cuales perderíamos pie. Es posible, pensaba, que una simple diferencia en la ordenación de los materiales de la decoración, de los detalles del cuadro, sea suficiente para aniquilar quizás aquella potencia de impresión dolorosa. Y obrando según esa idea, conduje a mi caballo hacia el borde escarpado de un negro y lúgubre estanque que espejo inmóvil se extendía ante el edificio, y miré, pero con un estremecimiento más penetrante aún que la primera vez. Las imágenes repercutidas e inadvertidas de los juncos grisáceos, de los troncos de árboles siniestros y de las ventanas parecidas a ojos sin pensamiento. Nada menos que en ese habitáculo de melancolía yo me había propuesto residir durante algunas semanas. Su propietario, Roderick Usher, había sido uno de mis buenos camaradas de infancia, pero habían transcurrido muchos años desde nuestra última entrevista. Una carta, no obstante, me había llegado recientemente a un lejano lugar del país, una carta suya, cuyo tenor locamente apremiante no admitía otra respuesta que la de mi presencia. La escritura tenía los rasgos de mi agitación nerviosa.
El autor de esa carta me hablaba de una enfermedad física aguda, de una afección mental que le oprimía y de un ardiente deseo de verme, por ser yo su mejor y verdaderamente su solo amigo, esperando encontrar en la alegría de mi sociedad algún alivio a su dolencia. Era el tono en que todas esas cosas y muchas otras se decían. Era esa abertura de un corazón suplicante lo que no me permitía vacilación alguna. En consecuencia, obedecí inmediatamente a lo que yo consideraba en todo caso como una invitación de las más singulares. Aunque en nuestra infancia hubiésemos sido camaradas íntimos, en realidad yo no sabía sino poca cosa de mi amigo. La reserva excesiva había sido siempre una de sus costumbres. Sabía, de todos modos, que pertenecía a una familia muy antigua, que se había distinguido desde tiempo inmemorial por una sensibilidad particular de temperamento. Esa sensibilidad se había desplegado a través de las edades, en numerosas obras de un arte superior, y se había manifestado de antigua fecha por los actos repetidos de una caridad tan amplia como discreta, así como por un amor apasionado por las dificultades, quizá más que por las bellezas ortodoxas, tan fácilmente reconocible siempre, de la ciencia musical. Había sabido también el hecho notable de que el tronco de la raza de Usher, por muy gloriosamente antiguo que fuese, no había jamás en ninguna época producido una rama duradera. En otros términos, que en la familia entera no se había perpetuado sino en línea directa, salvo algunas excepciones muy insignificantes y muy pasajeras. Era esa ausencia, pensaba yo mientras meditaba acerca del perfecto acuerdo entre el carácter del lugar y el carácter proverbial de la raza, y reflexionaba acerca de la influencia que en una larga serie de siglos el uno podía haber ejercido sobre el otro. Era quizás esa ausencia de rama colateral y la transmisión constante de padre a hijo del patrimonio y del nombre que a la larga también había identificado a los dos, que el nombre de la propiedad se había fundido en la rara y equivocada denominación de Casa Usher, denominación empleada por los campesinos y que parecía en su espíritu comprender a la familia y a la habitación de la familia. He dicho que el solo efecto de mi experiencia, algo pueril, es decir, la de haber mirado en el estanque, había sido el de hacer más profunda mi primera y tan singular impresión. No debo dudar de que la conciencia de mi creciente superstición, porque no la definiré así, no haya contribuido principalmente a acelerar aquel crecimiento. Tal es, ya lo sabía hace tiempo, la ley paradójica de todos los sentimientos que tienen el terror por base, y eso fue la única razón que hizo que cuando mi visita, dejando la imagen en el estanque, se levantó hacia la casa misma, una extraña idea nacía en mi espíritu, una idea tan ridícula en verdad que, si hago mención de ella es solamente para mostrar la fuerza viva de las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación había trabajado tan bien que yo creía realmente que alrededor de la habitación y del dominio se cernía una atmósfera que le era peculiar, así como a los alrededores más cercanos. Una atmósfera que no tenía afinidad con el aire del cielo, pero que se exhalaba de los árboles descaídos, de las paredes grisáceas y del estanque silencioso. Un vapor misterioso y pestilente apenas visible, pesado, perezoso y de color plomizo. Sacudí de mi espíritu lo que no podía ser, sino un sueño, y examiné con más atención el aspecto real del edificio. Su carácter dominante parecía ser el de una excesiva antigüedad. La decoración producida por los siglos era grande. Pequeñas fungosidades recubrían toda la casa exterior y la tapizaban, a partir del techo, como una tela curiosamente bordeada. Pero todo ello no implicaba ninguna deterioración extraordinaria. Ninguna parte de la mampostería había caído, y parecía que hubiese una contradicción extraña entre la consistencia general de todas sus partes y el estado particular de las piedras desmenuzadas, que me recordaban la espaciosa integridad de los viejos maderámenes que se han dejado mucho tiempo pudrir en alguna bodega olvidada, lejos del soplo del aire exterior. Aparte ese indicio de un vasto deterioro, el edificio no presentaba ningún síntoma de fragilidad. Quizás el ojo de un observador minucioso hubiese descubierto una fisura apenas visible, que partiendo del techo de la fachada, se abría como camino en zigzag a través de la pared e iba a perderse en las aguas funestas del estanque. Sin dejar de notar esos detalles, seguí a caballo una corta calzada que me condujo a la casa. Un espolique tomó mi caballo
y entré bajo la bóveda gótica del vestíbulo. Luego otro criado, de paso furtivo, me condujo en silencio a través de pasajes oscuros y complicados hacia el gabinete de su dueño. Muchas cosas que encontré durante ese paseo contribuyeron, yo no sé cómo, a acrecentar las sensaciones vagas de que ya he dado. Los objetos que me rodeaban, las esculturas de los techos, los sombríos tapices de las paredes, la negrura de ébano del entablado y los fantasmagóricos trofeos heráldicos que resonaban sacudidos por mi marcha precipitada, eran cosas que yo ya conocía. Mi niñez se había acostumbrado a espectáculos análogos, y aunque las reconociera sin vacilación como cosas que me eran familiares, me admiré de las ideas insólitas que aquellas imágenes ordinarias evocaban en mí. En una de las escaleras encontré al médico de la familia. Su fisionomía, según me pareció, tenía una expresión mezcla de malignidad baja y de perplejidad. Nos cruzamos precipitadamente y pasó. El criado abrió entonces una puerta y me introdujo a presencia de su dueño. La habitación en que me encontraba era muy grande y muy alta de techo. Las ventanas, largas, estrechas y a tal distancia del negro entablado de roble que era imposible llegar a ellas. Débiles rayos de luz carmesí se abrían paso a través de los cristales enrejados y hacían suficientemente visibles los principales objetos próximos. De todos modos, la mirada se esforzaba en vano por llegar a los rincones lejanos de la habitación o a los huecos del techo abovedado y esculpido. Sombrías colgaduras tapizaban las paredes. El mobiliario general era extravagante, incómodo, antiguo y deteriorado. Una masa de libros y de instrumentos de música yacía desparramada por todas partes, pero no bastaba para dar vida alguna al cuadro. Sentí que respiraba una atmósfera de tristeza, un aire de melancolía áspera, profunda, incurable, se cernía sobre todo y en todo penetraba. A mi entrada, Usher se levantó de un canapé en que estaba estirado y me acogió con calurosa vivacidad que se parecía mucho, tal fue por lo menos mi primera idea, a una cordialidad enfática, el esfuerzo de un hombre de mundo aburrido que obedece a una circunstancia. Con todo, una ojeada a su fisionomía me convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos y durante algunos momentos le contemplé con un sentimiento mitad de compasión, mitad de espanto. Seguramente que jamás hombre alguno había cambiado de una manera tan terrible y en tan poco tiempo como Roderick Usher. Con gran pena consentí en admitir la idea del hombre situado ante mí y el compañero de mis primeros años. El carácter de su fisionomía siempre había sido notable. Una tez cadavérica, unos ojos anchos, líquidos y luminosos, más allá de toda comparación, unos labios algo delgados y muy pálidos, pero de curva maravillosamente bella, una nariz de molde hebraico muy delicada, pero de una anchura de ventanas que concuerda raramente con tal forma, un mentón de modelo encantador, pero que por su falta de saliente acusaba una falta de energía moral, unos cabellos de suavidad y tenacidad más que aracnoides. Todos esos rasgos, a los que hay que añadir un desarrollo frontal excesivo, le daban una fisionomía de que es fácil de olvidar. Pero entonces, en la simple exageración del carácter de aquella cara y de la expresión que representaba habitualmente, había tal cambio que dudé del hombre a quien hablaba. La palidez espectral de la piel y el brillo milagroso de sus ojos me sobrecogieron y me espantaron. Además, había dejado crecer indefinidamente sus cabellos sin darse cuenta, y como aquel extraño torbellino arácnido no caía, flotaba alrededor de su rostro. No podía yo ni con la mayor voluntad de encontrar en su sorprendente estilo arabesco nada que recordara la simple humanidad. Me sorprendió primeramente cierta incoherencia, una inconsistencia en las maneras de mi amigo, y pronto descubrí que yo provenía de un esfuerzo incesante tan débil como pueril para dominar una trepidación habitual, una agitación nerviosa. Yo ya me esperaba algo de ese género y estaba preparado no solamente por su carta, sino también por el recuerdo de ciertos rasgos de su infancia, y por conclusiones deducidas de su singular conformación física y de su temperamento. Su actuación era alternativamente indolente y viva. Su voz pasaba con rapidez de una indicación trémula cuando los espíritus vitales parecían enteramente ausentes. Aquella especie de brevedad enérgica, aquella enunciación abrupta, sólida, pausada y resonando a hueco, aquel hablar gutural y rudo, perfectamente equilibrado y modulado, que se puede observar en el perfecto borracho o en el incorregible tragador de opio durante los periodos de su más intensa
excitación. En ese tono me habló del objeto de mi visita, de su ardiente deseo de verme y del consuelo que de mí esperaba. Se extendió mucho y se explicó a su manera acerca del carácter de su enfermedad. Era, decía, un mal de familia, un mal constitucional, un mal para el que había perdido las esperanzas de encontrar remedio. Una simple afección nerviosa, añadió inmediatamente, de la cual sin duda se libraría pronto. Ese mal se manifestaba por una multitud de sensaciones extranaturales. Algunas, mientras me las describía, me interesaron y me confundieron. Es posible, no obstante, que a ello contribuyeran por mucho los términos y el tono de su relato. Sufría vivamente de una acuosidad mórbida de sus sentidos. Los alimentos más simples eran para él los únicos tolerables. No podía llevar una materia de ropa sino ciertos tejidos. Todos los olores de las flores le sofocaban. Una luz, aunque débil, le torturaba los ojos, y solo aquellos sones particulares, es decir, los de los instrumentos de cuerda, no le inspiraban horror. Y vi que era el esclavo subyugado de una especie de terror totalmente anormal. Moriré, dijo. Es preciso que muera de esa deplorable locura. Es así. Es preciso que muera de esa deplorable locura. Es así, así, y no de otro modo como pereceré. Temo los acontecimientos futuros, no por ellos mismos, sino por los resultados. Me estremezco a la idea de un incidente cualquiera, del género más vulgar, que pueda obrar sobre esa intolerable agitación de mi alma. No tengo verdaderamente horror del peligro, exceptuando su positivo efecto, el terror. En ese estado de enervación, estado lamentable, presiento que tarde o temprano llegará el momento en que la vida y la razón me abandonarán a la vez, en una lucha desigual con el siniestro fantasma, el miedo. Supe también, a intervalos, y por confidencias entrecortadas, medias palabras y suposiciones, otra particularidad de su situación moral. Estaba dominado por ciertas impresiones supersticiosas relativas al solar que habitaba y del que no se había atrevido a salir desde hacía muchos años, relativas a una influencia cuya supuesta fuerza él traducía en términos demasiado tenebrosos para ser traídos aquí, una influencia en algunas particularidades en la forma misma y en la materia de la casa solariega, relativas a una influencia cuya supuesta fuerza él traducía en términos demasiado tenebrosos para ser traídos aquí, una influencia que algunas particularidades en la forma misma y en la manera de la casa solariega habían, por el uso del sufrimiento, decía, impreso en su espíritu en afecto, que lo físico de las paredes grises, de los torreones, del estanque negruzco en que se reflejaba todo el edificio, había, a la larga, creado en lo moral de su existencia. Admitía que todas las maneras, aunque no sin vacilación, que una buena parte de la melancolía singular de que se hallaba afligido podía atribuirse a un origen más natural y mucho más positivo, a la enfermedad cruel y ya antigua, en fin, a la muerte evidentemente cercana de una hermana tiernamente querida, su compañía única desde hacía largos años, su última y sola parienta en la tierra. Su muerte, me dijo con una amargura que jamás olvidaré, me dejará a mí, el frágil y el desesperado, último sobreviviente de la antigua raza de los Usher. Mientras hablaba, Lady Madeleine, que así se llamaba ella, pasó lentamente por una parte lejana de la habitación y desapareció sin darse cuenta de mi presencia. La miré con una inmensa sorpresa con la que se mezclaba algún terror, pero me pareció imposible el darme cuenta de mis sentimientos. Una sensación de estupor me oprimió, mientras mi vista seguía sus pasos que se alejaban. Cuando por fin una puerta se cerró tras ella, mi mirada buscó instintiva y curiosamente la fisionomía de su hermano, pero éste había hundido el rostro en sus manos y solamente pude ver una palidez, más que ordinaria, que se había extendido por sus dedos adelgazados a través de los que se filtraba una lluvia de apasionadas lágrimas. La enfermedad de Lady Madeleine hacía tiempo que se mofaba de la ciencia de sus médicos. Una apatía fija, un agotamiento gradual de su persona y crisis frecuentes, aunque pasajeras, de un carácter casi cataléptico, eran sus diagnósticos singulares. Hasta entonces había soportado bravamente el peso de la enfermedad y no se había resignado aún a meterse en la cama. Pero el final de la tarde de mi llegada al castillo cedía, como me dijo su hermano por la noche con una inexpresable agitación, a la fuerza aplastante de la calamidad,
y supe que la mirada que le dirigí sería probablemente la última, que ya no vería más a la dama, viva, por lo menos. Durante los pocos días siguientes, ni Usher ni yo pronunciamos su nombre, y en ese periodo agoté mis esfuerzos para aligerar la melancolía de mi amigo. Pintamos y leímos juntos, o bien yo escuchaba, como en un sueño, y sus extrañas improvisaciones en su elocuente guitarra, y así a medida que una intimidad cada vez más estrecha me abría más familiarmente las profundidades de su alma, yo reconocía con más amargura la vanidad de todos mis esfuerzos para reanimar un espíritu, del cual la noche, como una propiedad que le hubiese sido inherente, vertía sobre todos los objetos del universo físico y moral una irradiación incesante de tinieblas. Guardé siempre el recuerdo de muchas horas solemnes que pasé solo con el dueño de la casa Usher, pero en vano trataría de definir el carácter exacto de los estudios, de las ocupaciones a que me arrastraba o cuyo camino me enseñaba. Una identidad ardiente, excesiva, mórbida, proyectaba sobre todas las cosas su luz sulfurosa. Sus largas y fúnebres improvisaciones resonarán eternamente en mis oídos. Entre otras cosas, recuerdo dolorosamente cierta paráfrasis singular, una perversión del aire, algo raro, además del último vals de von Weber. En cuanto a las pinturas que incubaba su laboriosa fantasía y que alcanzaban pincelada tras pincelada, una vaguedad me daba escalofríos. Escalofríos tanto más penetrantes, tanto que yo me estremecía sin saber por qué. En cuanto a sus pinturas, tan vivientes para mí que aún tengo sus imágenes en mis ojos, en vano trataría de extraer de aquellas una muestra suficiente que pudiera mantenerse en el compás de la palabra escrita, por la absoluta simplicidad, por la desnudez de su dibujo, atraía, subyugaba la atención. Si jamás un mortal pintó una idea, ese mortal fue Roderick Usher. Para mí, por lo menos, en las circunstancias que me rodeaban, se elevaba de las puras abstracciones del hipocondríaco, se esforzaba en fijar sobre la tela un terror intenso, irresistible, del que nunca sentí ni la sombra en la contemplación de los sueños del mismo Fuseli, brillantes sin duda, pero todavía demasiado concretas. Hay una de las concepciones fantasmagóricas de mi amigo en la que mi espíritu de abstracción no tenía una parte tan exclusiva y que puede ser abocetada, aunque débilmente, de palabra. Era un cuadrito que representaba el interior de una bodega o de un subterráneo inmensamente largo, rectangular, con las paredes bajas, pulidas, blancas, sin ningún adorno, sin interrupción alguna. Ciertos detalles, accesorios de la composición, servían para hacer comprender que aquella galería se encontraba a una profundidad excesiva bajo la superficie de la tierra. No se percibía ninguna salida en su inmenso recorrido, no se distinguía ninguna antorcha, ninguna fuente artificial de luz, y no obstante, una fusión de rayos de luz intensos iba de un lado al otro y lo bañaba todo con un esplendor fantástico e incomprensible. He dicho algo del estado mórbido del nervio acústico, que hacía intolerable para el desgraciado cualquier música, salvo ciertos efectos de los instrumentos de cuerda. Eran quizá los estrechos límites que había confiado su talento guitarrístico, los que habían en gran parte impuesto a sus composiciones su carácter fantástico, pero en cuanto a la ardiente facilidad de sus improvisaciones, no podía dar cuenta de ellas de igual modo. Era necesario, con toda evidencia, que fuesen lo que eran, en efecto, en las notas, como en las palabras de sus extrañas fantasías, porque acompañaba a menudo su música con palabras improvisadas y rimas. El resultado de aquel inmenso recogimiento y de aquella concentración de fuerzas mentales que no se manifestaba, como ya he dicho, sino en las cosas particulares de la más alta excitación artificial. De una de esas rapsodias recuerdo finalmente las palabras. Quizá me impresionó más fuertemente cuando me la mostró, porque en el sentido interior y misterioso de la obra, creí descubrir por primera vez que Usher tenía plena conciencia de su estado, que sentía que su sublime razón vacilaba sobre su trono. Las palabras de esos versos, que se titulaban El Palacio Atormentado, eran poco más o menos las siguientes. 1. En el más verde de nuestros valles, habitado por los ángeles buenos, un bello y majestuoso palacio, un radiante palacio erguía su frente. En el dominio del monarca pensamiento allí se elevaba. Jamás Serafín desplegó su ala sobre edificio, ni la mitad tan bello. 2. Gualdos soberbios y dorados pendones flotaban y ondulaban en su cúpula.
Todo eso acontecía en el muy antiguo tiempo, y de cada brisa suave que soplaba en aquellos suaves días, a lo largo de las murallas cabelludas y pálidas brotaba un perfume alado. 3. Los viajeros veían en aquel dichoso valle a través de 2 ventanas luminosas a espíritus que se movían armoniosamente al son de mando de un laúd bien templado, alrededor de un trono en el que sentado un verdadero porfirogeneta, en un apartado digno de su gloria, aparecía el Señor del Reino. 4. Y resplandeciente de nácar y de rubíes era la puerta del hermoso palacio, por la que emanaba a raudales, y chisporroteaba incesantemente una multitud de ecos, cuya agradable función era simplemente la de cantar, con acentos de una exquisita belleza, el espíritu y la sabiduría de su rey. 5. Pero seres de desgracia, vestidos de luto, han atacado la alta autoridad del monarca. Lloremos, porque jamás el alba de una montaña brillará para él, el desolado. Y alrededor de su morada, la gloria, que se empurpuraba y florecía, ya no es más que una historia, recuerdo tenebroso de sus antiguas edades difuntas. 6. Y ahora los viajeros en este valle a través de las ventanas rojizas ven amplias formas que se mueven fantásticamente al son de una música discordante, mientras que como un río rápido y lúgubre a través de la puerta pálida, una asquerosa multitud se arroja eternamente lanzando risotadas, porque ya no puede sonreír. Recuerdo muy bien que las inspiraciones que nacieron de esa balada nos arrojaron en una corriente de ideas, en medio de las cuales se manifestó una opinión de Usher, que cito, no tanto por su novedad, puesto que otros hombres han pensado lo mismo, como por la obstinación con la que sostenía. Esa opinión en su forma general no era sino la creencia en la sensibilidad de todos los seres vegetales, pero en su desordenada imaginación la idea había tornado un carácter aún más audaz e invadía en ciertas condiciones hasta el reino inorgánico. Me faltan palabras para expresar toda la extensión, toda la seriedad, todo el abandono de su fe. Esa creencia de todos modos iba unida, como ya he dejado entender, a las piedras grises de la casa solariega. Aquí, las condiciones de sensibilidad se cumplían, según él imaginaba, por disposición respectiva de las piedras, como por todas las fungosidades de que estaban revestidas, y por los árboles destrozados que se erguían a su alrededor, pero sobre todo por la inmutabilidad del arreglo, y por su repercusión en las aguas durmientes del estanque. La prueba de esa sensibilidad se dejaba ver, decía, y yo lo escuchaba entonces con inquietud, en la condensación gradual pero positiva, por encima de las aguas alrededor de los muros de una atmósfera que les era particular. El resultado, añadía, se declaraba en esa influencia muda, pero importuna y terrible, que desde hacía siglos había, por decirlo así, amoldado los destinos de su familia y hacía que él fuera tal como le veía entonces, tal como era. Tales opiniones no necesitan comentarios y no lo haré. Nuestros libros, los libros que desde hacía años constituían una gran parte de la existencia espiritual del enfermo, estaban, como puede suponerse, de perfecto acuerdo con su carácter de visionario. Analizábamos juntos obras tales como el Berber y otras. Uno de sus volúmenes favoritos era una pequeña edición en octavo del Directorium Inquisitorium del dominicano Eymeric de Girone, y había pasajes en Pomponius Mela a propósito de los cuales Usher disvariaba durante horas. Sin embargo, sus delicias las encontraba en un incuarto gótico, excesivamente raro y curioso, el manual de una iglesia olvidada, las vigilias mortuorum secundum carum ecclesia maguntinae. Yo pensaba, a pesar mío, en el extraño ritual contenido en ese libro y en su influencia probable sobre el hipocondriaco, como una tarde, habiéndome informado bruscamente de que Lady Madeline ya no existía, me anunció la intención de conservar el cuerpo durante una quincena, en espera del entierro definitivo, en una de las numerosas cuevas situadas bajo los gruesos muros del castillo. La razón humana que daba esa singular manera de proceder era una de aquellas razones a las que yo no me creía con derecho a contradecir. Como hermano, me decía, había tomado aquella resolución en consideración al carácter insólito de la enfermedad de la difunta, de cierta curiosidad impertinente e indiscreta a los hombres de ciencia, y de la situación alejada y muy expuesta de la tumba de la familia,
Confesaré que cuando me acordé de la fisonomía siniestra del individuo que encontré en la escalera la tarde de mi llegada al castillo, no sentí deseo de oponerme a lo que miraba como una precaución muy inocente, sin duda, pero ciertamente muy natural. A ruegos de Usher le ayudé personalmente en los preparativos de aquella sepultura temporal. Pusimos el cuerpo en el ataúd y lo llevamos a su lugar de reposo. La tumba en que lo colocamos y que estaba cerrada desde hacía tanto tiempo que nuestras antorchas apagadas a medias en aquella atmósfera sofocante apenas nos permitían examinar el lugar. Era pequeña, húmeda y no ofrecía vía alguna a la luz del día. Estaba situada en una gran profundidad justo debajo de aquella parte del edificio en que se encontraba mi dormitorio. Había desempeñado probablemente en los viejos tiempos feudales el horrible oficio de calabozos subterráneos y en los tiempos posteriores de gruta para guardar la pólvora o cualquier otra materia inflamable fácilmente, porque una parte del suelo, todas las paredes de un largo vestíbulo que atravesábamos para llegar a ella, estaban cuidadosamente recubiertas de cobre. La puerta de hierro macizo, que había sido objeto de las mismas precauciones cuando su peso inmenso giraba sobre sus goznes, rendía un sonido singularmente agudo y discordante. Depositamos pues nuestra fúnebre carga sobre caballetes en esa región de horror. Corrimos un poco hacia el lado de la tapa de la caja que aún no estaba atornillada y miramos la cara del cadáver. Un parecido sorprendente entre el hermano y la hermana llamó de primer golpe mi atención, y Usher, adivinando quizá mis pensamientos, murmuró mientras palabras que me hicieron saber que la difunta y él eran gemelos y que simpatías de una naturaleza casi inexplicable habían existido siempre entre ellos. Nuestras miradas, no obstante, no permanecieron mucho tiempo fijas sobre la muerta, porque no podíamos contemplarla sin pavor. El mal que había llevado a la tumba a Lady Madeleine en plena juventud había dejado, como sucede ordinariamente con todas las enfermedades de un carácter estrictamente cataléptico, la ironía de una débil coloración en el pecho y en la faz, y en el labio aquella sonrisa equívoca y lánguida que tan terrible es en la muerte. Volvimos a colocar la tapa y la atornillamos, y después de haber cerrado la puerta de hierro, reprendimos con lasitud a nuestro camino hacia las estancias superiores, que no eran mucho menos melancólicas. Y entonces, después de un lapso de algunos días de la más amarga pena, se operó un cambio visible en los síntomas de la enfermedad moral de mi amigo. Sus maneras habían desaparecido. Sus ocupaciones habituales las había descuidado, olvidado. Erraba de habitación en habitación con paso precipitado, desigual y sin objeto. La palidez de su fisonomía había resistido un color quizá aún más espectral, pero la propiedad luminosa de sus ojos había desaparecido completamente. Yo ya no oía aquel tono de voz áspera que a veces tomaba, y un temblor que hubiese dicho cansado por un extremo. El error caracterizaba habitualmente su pronunciación. Me acontecía algunas veces, en verdad, que me figuraba que su espíritu, incesantemente agitado, estaba torturado por algún secreto sofocante, y que no podía encontrar el valor necesario para revelarlo. Otras veces tenía que opinar simplemente que se trataba de las rarezas de la locura, porque le veía mirando al vacío durante largas horas en la actitud de la más profunda tensión, como si escuchara un ruido imaginario. No hay que extrañarse de que su estado me asustara, me llegara a afectar. Sentía deslizarse en mí en una gradación lenta pero segura la extraña influencia de sus supersticiones, fantásticas y contagiosas. Aconteció particularmente una noche, la séptima o la octava después de colocar a Lady Madeleine en su sepultura, muy tarde, antes de meterme en la cama, cuando yo sentí toda la potencia de sus sensaciones. El sueño no quería acercarse a mi lecho, las horas una a una caían sin cesar. Me esforzaba por razonar la agitación nerviosa que me dominaba. Trataba de persuadirme de que lo que sentía lo debía, si no absolutamente en parte, a la influencia prestigiosa del melancólico amueblamiento de la estancia de las sombrías colgaduras desgarradas, que atormentadas por el soplo de aquella tempestad naciente, oscilaban acá y allá por las paredes como por accesos y hacían ruidos dolorosamente alrededor de los ornamentos de la cama. Pero mis esfuerzos fueron vanos. Un insuperable terror penetró gradualmente en todo mi ser, y a la larga una angustia sin motivo, una verdadera pesadilla se abatió sobre mi corazón.
Respiré violentamente, hice un esfuerzo, logré sacudirla, incorporarme sobre las almohadas y hundiendo ardientemente mi mirada en la densa oscuridad de la habitación presté oído. No sabría decir, porque si no es porque fui impelido por una fuerza instintiva, a ciertos sonidos bajos y vagos que partían de no sé dónde y que me llegaban a largos intervalos a través de los recalmones de la tempestad. Dominado por una sensación intensa de horror, inexplicable, intolerable, me vestí con precipitación, porque sentía que no podría dormir en toda la noche, y me esforcé andando de un lado a otro de la habitación a grandes pasos, por salir del estado deplorable en que había caído. Apenas había dado algunas vueltas, cuando un paso ligero en una escalera vecina detuvo mi atención. Pronto reconocí que era el paso de Usher. Un segundo después, él llamó suavemente a mi puerta y entró con una lámpara en la mano. Su fisionomía era como de costumbre, de una palidez cadavérica, pero había además en sus ojos no sé qué hilaridad insensata, y en todas sus maneras, una especie de histeria evidentemente contenida. Su aire me espantó, pero todo era predecible a la soledad que había soportado tanto tiempo y acogí su presencia como un alivio. ¿Y usted no lo ha visto?, dijo bruscamente después de algunos minutos de silencio y de haber paseado a su alrededor una mirada fija. ¿No lo ha visto, pues? Pues espere, ya lo verá. Mientras hablaba así, y habiendo protegido cuidadosamente su lámpara, se precipitó hacia una de las ventanas y la abrió de par en par a la tempestad. Su impetuosa furia de la ráfaga casi nos arrancó del suelo. Era en verdad una noche de tormenta horriblemente bella, una noche única y extraña en su horror y en su belleza. Probablemente se había concentrado en torbellino en nuestros parajes, porque había cambios frecuentes y violentos en la dirección del viento, y la excesiva densidad de las nubes tan bajas que pesaban sobre los torreones del castillo no nos impedía ver ese fenómeno. No obstante, no percibíamos ni un rayo de luna, ni de estrellas, ni ningún relámpago proyectaba su brillo, pero las superficies inferiores de aquellas vastas masas de vapores traqueteados, así como todos los objetos terrestres situados en nuestro limitado horizonte, reflejaban la luz sobrenatural de una exaltación gaseosa que pesaba sobre la casa y la envolvía en un sudario casi luminoso y claramente visible. «Usted no debe ver esto, no contemplará usted esto», dije estremeciéndome a Usher, y le llevé con suave violencia a una butaca. Esos espectáculos que le descomponen son fenómenos puramente eléctricos y muy ordinarios, y quizá tiene su funesto origen en las miasmas fétidos del estanque. Cerremos esa ventana, el aire es helado y peligroso para su constitución. He aquí una de sus novelas favoritas, yo leeré y usted escuchará, y pasaremos así juntos esta terrible noche. El viejo libro sobre el cual yo había puesto la mano era el Mad Trees, de Sir Lancelot Canning, pero yo lo había decorado con el título del libro favorito de Usher, por broma, triste broma, porque en realidad en su inocente y barroca prolijidad no había gran pasto para la alta espiritualidad de mi amigo, pero era el único libro que tuve inmediatamente a mano y me mecía la vaga esperanza de que la agitación que atormentaba al hipocondriaco encontraría alivio, porque la historia de las enfermedades mentales está llena de anomalías de este género, en la exageración misma de las locuras que yo iba a leerle. A juzgar por el aire de interés extrañamente tenso con que escuchaba o simulaba escuchar las frases de la narración, hubiera podido felicitarme por el éxito de mi astucia. Había yo llegado a aquella parte tan conocida de la historia en la que Ethelred, el héroe del libro, habiendo en vano tratado de entrar amigablemente en la morada de un ermitaño, se puso en disposición de entrar en ella por la fuerza. Aquí, como se recuerda, el narrador se expresa así, y Ethelred, que era por naturaleza un corazón valiente y que entonces era también muy fuerte a causa de la eficacia del vino que había bebido, no esperó más para parlamentar con el ermitaño, que tenía, en verdad, el espíritu inclinado a la obstinación y a la malicia, sino que sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo la explosión de la tempestad, levantó de tal modo su masa que con algunos golpes abrió pronto un camino a través de las planchas de la puerta a su mano enguantada de hierro, y tirando con su mano vigorosamente hacia sí, lo hizo crujir y hendirse y saltar todo a pedazos, tanto que el ruido de la madera seca, sonando a hueco, produjo alarma, repercutió de un lado al otro del bosque. Al final de esa frase me estremecí e hice una pausa, porque me había parecido, pero concluyo demasiado pronto por una ilusión de mi imaginación,
me había parecido que de una parte muy alejada del solar había venido confusamente a mi oído un ruido, que hubiera podido tomarse a causa de su exacta analogía, por el eco apagado, amortiguado, de aquel ruido de crujimiento y de arrancamiento tan precisamente descrito por Sir Lancelot. Evidentemente era solo la coincidencia de que había llamado mi atención, porque entre los golpes de los marcos de las ventanas y todos los ruidos confusos de la tempestad, siempre que creciente, el son en sí mismo no tenía nada que verdaderamente pudiera intrigarme o turbarme. Continué la narración. Apariencia monstruosa. Pero Ethelred, el sólido campeón, pasando entonces la puerta, fue grandemente furioso y maravillado de no percibir traza alguna del malicioso ermitaño, sino en su lugar y plaza un dragón de una apariencia monstruosa y escamosa, con una lengua de fuego, que estaba de centinela delante de un palacio de oro, cuyo piso era de plata, y en la pared estaba suspendido un escudo de bronce brillante, con esta leyenda grabada encima: el que entre aquí será el vencedor, el que mate al dragón habrá ganado el escudo. Y Ethelred levantó la maza y golpeó la cabeza del dragón, que cayó ante él y rindió su aliento apestoso con un rugido tan terrible, tan rudo y tan agudo a la vez, que Ethelred tuvo que taparse los oídos con sus manos para protegerse contra aquel ruido tan horrendo, como nunca había oído ninguno parecido. Aquí hice bruscamente una nueva pausa, y esta vez con un sentimiento de violenta sorpresa, porque no cabía dudar de que yo hubiese oído, en qué dirección me era posible adivinarlo, singularmente agudo y rechinante, son debilitado y como lejano, pero áspero prolongado, singularmente agudo y rechinante, de exacta contrapartida del grito sobrenatural del dragón descrito por el novelista, y tal como mi imaginación ya se lo había figurado, oprimido, evidentemente, en el momento de esa segunda y muy extraordinaria coincidencia, por mil sensaciones contradictorias, entre las cuales dominaban una sorpresa y un terror extremos. Conservé, no obstante, bastante presencia de espíritu para evitar el excitar con una observación cualquiera la sensibilidad nerviosa de mi camarada. Yo no estaba bien seguro de que hubiese notado los ruidos en cuestión, aunque ciertamente una extraña alteración se hubiese manifestado en su consciente durante los últimos minutos. De su posición primitiva justo frente a mí, había vuelto poco a poco su butaca, de manera que se encontró sentado con la cara hacia la puerta de la habitación, así que yo no podía ver sus rasgos en conjunto, aunque me diese cuenta de que sus labios temblaban como si murmurasen algo incomprensible. Su cabeza habíase inclinado sobre su pecho. No obstante, yo sabía que no se había dormido. El ojo que entreveía el perfil estaba abierto y fijo. Por otra parte, el movimiento de su cuerpo contradecía también esa idea, porque se balanceaba de un lado a otro con un movimiento muy suave, pero constante y uniforme. Observé rápidamente todo eso y volví a la narración de Sir Lancelot, que continuaba así: y entonces el bravo campeón, habiendo escapado a la terrible furia del dragón, acordándose del escudo de bronce y de que su encanto estaba roto, apartó el cadáver de su camino y avanzó valientemente por el suelo de plata del castillo, hacia el lugar donde colgaba el escudo, el cual en verdad no esperó a que estuviera cerca, sino que cayó a sus pies sobre el pavimento de plata con un potente y terrible retumbo. Apenas estas últimas sílabas habían salido de mis labios cuando, como si un escudo de bronce hubiese caído pesadamente en aquel mismo momento sobre un suelo de plata, oí el eco claro, profundo, metálico, retumbante, pero como apagado. Estaba completamente enervado. Saltaba sobre mis pies, pero Usher no había interrumpido su balanceo regular. Me precipité hacia la butaca donde seguía sentado. Sus ojos miraban ante él y su fisonomía toda estaba tendida en una rigidez de piedra. Pero cuando puse la mano sobre su hombro, un violento estremecimiento recorrió todo su ser. Una sonrisa malsana tembló en sus labios y oí que hablaba bajo, muy bajo. Un murmullo precipitado e inarticulado, como si no fuese conciencia, como si no tuviese conciencia de mi presencia. Me incliné totalmente contra él y por fin devoré la horrible significación de sus palabras. ¿No oye? Yo oigo, y he oído durante mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas, muchos días he oído, pero no me atrevía. Oh piedad para mí, miserable desventurado. No me atrevía a hablar. La pusimos viva en la tumba. ¿No le había dicho que mis sentidos eran muy finos?
Yo le digo ahora que he oído sus primeros débiles movimientos en el fondo del ataúd. Los he oído hace muchos días, pero no me atrevía a hablar, y ahora esta noche, Ethelred, la puerta de la ermita hundida y el estertor del dragón y el retumbo del escudo, diga mejor la rotura de su féretro y el rechinar de los goznes de hierro de su cárcel y su horrible lucha en el vestíbulo de cobre. Oh, ¿a dónde huir? ¿No estará aquí pronto? ¿No llega para reprocharme la precipitación? ¿No he oído acaso su paso por la escalera? ¿Es que no oigo el horrible y pesado latir de su corazón? ¡Insensato! Entonces irguió furiosamente y oyó sílabas como si rindiera su alma en aquel esfuerzo supremo. ¡Insensato! Le estoy diciendo que ahora está ella detrás de la puerta. En el mismo instante, como si la energía sobrehumana de su palabra hubiese adquirido la omnipotencia de un encanto, los vastos y antiguos tableros que designaba Usher entreabrieron sus pesadas mandíbulas de ébano. Era el efecto de una furiosa ráfaga, pero detrás de esa puerta estaba entonces la alta figura de Lady Madeline Usher, envuelta en su sudario. Había sangre en sus vestiduras blancas, y toda su persona adelgazada llevaba huellas evidentes de alguna horrible lucha. Durante un momento permaneció temblando y vacilante en el umbral. Luego, con un grito plañidor y profundo, cayó pesadamente de bruces sobre su hermano, y en su violenta y definitiva agonía le arrastró al suelo, cadáver ahora y víctima de sus terrores anticipados. Huí de aquella habitación y de aquella casa solariega, conmovido de horror. La tempestad seguía en toda su furia cuando franqueé la vieja avenida. De golpe una luz extraña se proyectó sobre el camino, y me volví para ver de dónde podía brotar un destello tan singular, porque yo no tenía tras de mí sino el vasto castillo con todas sus sombras. La irradiación procedía de una luna llena que se ponía roja de sangre y brillaba vivamente a través de aquella rendija apenas visible antes, que, como he dicho, recorría en zigzag el edificio desde el tejado hasta la base. Mientras yo miraba, aquella rendija se ensanchó rápidamente. Volvió a soplar el viento en un torbellino furioso. El disco entero del planeta explotó de un golpe a mi vista. Perdí la cabeza cuando vi que las potentes murallas se desplomaban en dos. Se produjo un ruido prolongado, un estrépito tumultuoso como la luz de 1000 cataratas, y el estanque profundo y encharcado situado a mis pies se volvió a cerrar, triste y silenciosamente, sobre las ruinas de la casa Usher. Y bueno, vamos a hacer un pequeño cambio de planes, porque ya en edición no sé cuánto exactamente voy a quedar, pero ahorita me está marcando que ya llevo 1 hora leyendo. Sabía que me iba a tardar, pero no esperaba que tanto. Entonces, ¿qué les parece que esta última parte de la Creepy Season la partimos en 2? Esta primera parte sería solo de la caída de la casa Usher. Despedimos con esto el bonito libro de Edgar Allan Poe que me regaló mi amiguita. Muchísimas gracias, bebé. Y en el próximo video les leo Aire Frío de Lovecraft y las 2 narraciones que les tengo pendientes mías y de Pamela. Ahora, los anuncios parroquiales. Ahorita fue octubre, la Creepy Season, estuvo el Write-Over, todo ha sido muy lindo, y desgraciadamente, como cada año, octubre solo tiene 31 días, entonces debe terminar. Lo que yo estoy sintiendo y me está pidiendo mi corazón que haga es que me quede con este mood para todo el año, sin importar que no sea octubre. Entonces sí me gustaría seguir abordando los mismos temas, quizá ya sin los maquillajes, sin tanto pintarme la cara, pero me gustaría seguir hablando de las mismas lecturas, y lo mismo en el canal de música, seguir cantando el mismo tipo de música, ¿no? Entonces yo creo que le voy a hacer caso a mi libro que escribí, Siempre es octubre, y me voy a quedar con este mood para siempre, y voy a dividir las miniaturas. Cada que yo les hable de un libro que no es de terror, les voy a poner la miniatura rosada habitual. Sin embargo, cuando les hable yo de un libro de terror, le pondré una miniatura, no sé, de color negro o algo así. Voy a buscar ahí. Y bueno, ese es el anuncio principal, porque ven que normalmente se acaba octubre y volvemos a los libros normales, que francamente sí disfruto, pero no como estos. Entonces me voy a quedar en este mood porque siempre es octubre. Siempre es octubre, mi libro tiene otra revisión, hay unos detalles que se me olvidaron. De todas formas, quiero decirles de nuevo que es el primer libro que yo escribo, que de todo corazón, muchísimas gracias, es que en algún punto lo llegan a leer, pero sí necesito afinar detalles. Entonces voy a afinar esos detalles, y bueno, si ustedes ven algún error después en el libro,
pues igual me lo pueden mandar por mensaje para que en una siguiente edición yo lo pueda mejorar, porque estoy publicando de manera independiente. Eso, y quería contarles que me compré este libro que se llama Miroslav el vampiro, que es el primer libro de vampiros en mucho tiempo que me animo a comprar, así que estoy muy emocionada, ya les contaré sobre ello. Vamos a terminar octubre con los relatos, con esta lectura, y la siguiente que les prometí, vamos a quedarnos con el mood de siempre es octubre, eso ya se queda para siempre. Recuerden compartir, suscribirse, comentar, eso ayuda mucho a que lleguemos a otros lectores. Vamos a terminar octubre de la forma más bonita, pero también ya voy a regresar al blog normal de lectura, porque hay muchas cosas de falsa memoria que les quiero contar y muchas cosas de libros anteriores que ya grabé y que estoy esperando para compartírselas. Así que los quiero mucho, muchas gracias, y también gracias si apoyan este contenido, los quiero muchísimo. Y gracias por permitirme compartirles mi arte. Un besote enorme. Bye.